entre comillas, regalarle los pobres a los comunistas es una barbaridad. Porque los comunistas es ideología, el comunismo, más precisamente, no ha resuelto la pobreza en ningún lugar del mundo. Entonces, cuando se descubrieron los antibióticos, la penicilina curaba una serie de infecciones. Entonces digo, la penicilina funciona. Pero el modelo social, político, económico, comunista no ha reducido la pobreza en ninguna parte del mundo. Entonces, esa falacia, esa mentira, ese engaño de que para defender a los pobres hay que ser comunista, es regalarle a esa ideología una supuesta bondad que no tiene. Lo que hace esa ideología, el comunismo, es utilizar, aprovechar, engañar y estafar, manosear a los pobres. Y en su nombre, querer instaurar su régimen contrario a la persona humana, contrario a la libertad, contrario a la vida en común, contrario a la fe. Y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Pero claro, si es que yo concedo en esa falacia, ese es justamente el veneno que se introdujo a través de algunas personas que adherían a esa teología de la liberación, que no es magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia condena la teología de la liberación. O sea, los documentos de la Iglesia son muy claros al respecto. Pero claro, en medio de toda esa confusión, la gente llega a decir pues la barbaridad que Jesucristo ha sido comunista. No, ¿qué comunista? O que los comunistas defienden a los pobres. O sea, no hay nada más falso. Me tendrían que haber, dígame, dime un ejemplo. Entonces, cuando yo escucho a veces que la gente dice ejemplo, ahí tienes el caso de Noruega, el caso de Suecia, el caso de Finlandia. Ah, sí, muy bien, pero esos países económicamente no son comunistas. Esos países lo que tienen es esto que se desarrolló a partir del crack del 29, que es este keynesianismo, que es estas políticas públicas del estado de bienestar. Pero eso no es comunismo. Ahí hay propiedad privada, ahí no es el Estado monopolio de toda la producción, ahí, por lo menos en la primera etapa, se respetaba la fe y claro, la mayoría de esos lugares no eran católicos, eran protestantes, porque en el fondo eran inmanentistas. Y entonces, ¿cómo se manifestaba su ateísmo? Porque defendían el aborto, iban en contra de una moral que respeta la integridad de la persona, entonces promovían todos estos liberalismos en lo moral que conocemos. De ahí surgen las visiones más perversas de la ideología de género y todas las degeneraciones que conocemos. Entonces nosotros tenemos que formarnos para cuando hablemos con las personas, no estemos repitiendo lo que dicen los memes que ponen en las redes y cuando alguien nos repite con un meme, porque hay gente que probablemente dice eso porque lo leyó en algún meme. Entonces lo primero que ustedes tienen que decir, a ver, explícame eso. Explícame eso que el comunismo o el socialismo o la izquierda, como cualquiera de los nombres que quiera, en las variantes de esa ideología, reduce la pobreza. A ver, dame un solo ejemplo. ¿En qué país del mundo es así? Y no hay ningún ejemplo. Y hay ejemplos al contrario del opuesto. Y hay ejemplos cercanos, Venezuela. Porque la gente se va de Venezuela si es tan bueno. No, es que recién están implementando, no. Venezuela ya tiene más de 20 años y cada vez más pobres. Y un país mucho más rico que el Perú. O Cuba. Antes decían el pretexto era el bloqueo. Mentira, no es el bloqueo. Y en esos países hay ricos, hay corrupción de los dirigentes y están ahí los nombres y las cifras conocidas. Entonces, yo diría, de pura razón, los argumentos son claros. Ya, ahora, si la gente está ofuscada y ya dice, no, pero yo quiero, o te dicen, no, que lo de la corrupción y todo, ya mira, pero tú crees en Dios, crees en Jesucristo, crees que Él es el Señor. Si la persona le dice sí, ustedes digan, vamos a hacer oración juntos. Cesan la discusión, vamos al Señor.
Si la persona le dice, no, que para vamos a perder el tiempo, ¿para qué oración? Vaya, ustedes ya saben que esa persona ya ha asumido una idolatría, que es su ideología. Entonces, claro, con discusión no vas a convertir la idolatría de esas personas. Lo que necesitamos es orar por esas personas, llevarlos a Jesucristo con nuestra oración. Además, es distinto, no es lo mismo que ustedes discutan o tengan discrepancias de opinión con sus hijos, con sus hermanos, con sus esposos, con sus padres, no es igual. No es lo mismo con sus hijos, entre comillas, universitarios, que creen que saben todo. No es lo mismo. Entonces ustedes tienen que ver caso por caso y pedirle al Señor que les ayude para que ayuden a sus hijos y para que ayuden a su familia y para que ayuden al país. Antes de entrar en discusión hay que estar en oración y prepararse. Si no estoy preparado, no sé, entonces no me pongo a discutir lo que ni siquiera voy a poder discutir. O sea, no todo se tiene que discutir, por eso la alternativa superior a la discusión es la oración. Entonces, si es que ustedes creen que no están preparados para discutir sobre estas cosas, les dicen una cosa y otra y ya los confunden, entonces ustedes digan, ¿sabe qué? Mejor hagamos oración. Si es que las personas efectivamente todavía tienen algo de fe, eso les va a ayudar. Claro, si no tienen fe, ustedes ya saben, no quieren ni siquiera hacer oración, entonces está grave esa persona. Y necesitan de su oración. Porque yo no conozco solamente lo que experimento. Si conocer es igual a experimentar, entonces yo no conozco nada. ¿Ya? Yo conozco y yo sé que existe la luna, pero nunca he ido a la luna. Yo sé que existe Rusia, nunca he ido a Rusia. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, en medio de esta gran confusión, que nosotros también estamos en medio de esa confusión. No es que nosotros somos, diríamos, totalmente inmunes. Y muchas de las dificultades que tenemos para poder explicar las cosas es porque justamente yo no puedo explicar lo que no tengo claro. Entonces, si yo me doy cuenta y yo no tengo claras las cosas, entonces yo digo, Señor, dame la luz para poder tener las cosas claras. Entonces, en primer lugar, yo no necesito experimentar para conocer. Hay muchas cosas que yo conozco sin haber experimentado, por lo menos en un tipo de conocimiento. Ahora, eh, es cierto que en este caso específico electoral, el Partido Perú Libre tiene un discurso confuso. Es cierto que no tiene un plan de gobierno claro, y lo único que han presentado es eso los primeros 100 días y lo que está en el ideario, que es muy claro, y lo que dicen sus dirigentes. Pero ellos lo dicen claramente. O sea, entonces, que alguien diga, no, no es claro lo que está diciendo, bueno, si no es claro es porque, volvemos al punto anterior, si yo no quiero entender, porque ya me enterqué, así me den 1000 razones, no van a ser suficientes. Pero si yo estoy abierto a la verdad, basta una razón. Entonces, si ustedes están con esa situación ya de una persona ya que se cerró, entonces discutir con una persona que se cerró no va a servir. Entonces yo diría, hagan oración con esa persona. Sobre todo si son personas que son de su familia, si son sus hijos, por ejemplo, ustedes digan, mira, hagamos oración. Pidamos para que el Señor nos ayude. Invítenos a hacer oración. Lo más probable es que no quieran, es lo más probable, pero tal vez acepten algunos. Y si es que le dicen que no quieren, ustedes ya saben cuál es su estado espiritual. El estado espiritual es que están viviendo una idolatría. Ya no tienen a Dios sobre todas las cosas, ya son ateos prácticos. Si es que no son ateos, diríamos, declarados. Ahora, si te dicen, no, es que yo soy ateo, no hay Dios, entonces, ¿qué haces discutiendo con un ateo? Un ateo en realidad está muerto espiritualmente. Está corrupto espiritualmente. Entonces lo que hay que hacer es llevarlo a Jesucristo.
Ustedes tienen que hacer oración por esa persona.